Directora de Política y de Seguridad de la OTAN. Gracias por atender a Demócrata. Muchísimas gracias por venir a la sede de la OTAN en Bruselas. Gracias por recibirnos. ¿Sale la industria europea de la defensa más reforzada de la cumbre de Ankara? La industria de defensa europea sale muy reforzada de la cumbre de Ankara porque digamos que en la cumbre que acaba de tener lugar los jefes de Estado y de Gobierno, digamos, de los países miembros de la OTAN han consolidado una Europa más fuerte dentro de una OTAN más fuerte. Es decir, que lo que se ha hecho ha sido reforzar la disuasión de la alianza en una organización reequilibrada en la que Europa ahora tiene un papel mucho más importante, en la que Europa y Canadá están tomando la responsabilidad de la disuasión y de la defensa convencional de esta organización. Entonces, como testimonio de este reforzamiento de la industria de defensa europea, tenemos una serie de contratos que se firmaron, que se anunciaron al margen de la cumbre en Ankara. Por ejemplo, contratos con Airbus para, digamos, poner en marcha una flota de aviones que van a tener un papel importante en cuanto a transporte aéreo estratégico y también aviones de reabastecimiento de un vuelo. Y estas son, digamos, algunas de las deficiencias que tiene la industria de la defensa europea. Por lo tanto, digamos que se da en la cumbre de la OTAN en Ankara un gran salto en el reforzamiento de la disuasión, con un papel más relevante de Europa, pero sobre todo una disuasión para evitar un conflicto, es decir, para evitar una guerra y para preservar la paz, porque de eso se trata, tener una disuasión fuerte para mandarle un mensaje muy claro a cualquier potencial adversario de que no se meta con nosotros. Por lo tanto, todos estos pasos tienen como objetivo mantener la paz. El secretario general habló de un término Made by NATO. ¿Esto cómo encaja con el Made in Europe que propone la Comisión Europea? Esto encaja muy bien porque cuando el secretario general habla de hecho en la OTAN, quiere decir que hay que producir tantas capacidades militares innovadoras que ningún país miembro de esta organización o de otras organizaciones como la Unión Europea lo pueden hacer por ellos mismos. Es decir, que hay que hacer esto como un equipo, hay que trabajar conjuntamente, hay que tener la industria de defensa trabajando pues, con otros. Entonces a eso se refiere y de hecho de los 32 países que forman parte de la OTAN, 23 forman parte de la Unión Europea, es decir, que tenemos 23 en común y que solamente 4 países que están en la Unión Europea no están dentro de la OTAN. Y decir que, bueno, que esto es complementario en el sentido de que la Unión Europea y la OTAN nunca han trabajado tan estrechamente como ahora y sobre todo están trabajando en áreas donde pueden aportar valor añadido. Entonces, es la OTAN la organización experta en establecer los estándares, en establecer cuáles son las capacidades militares que hay que desarrollar y la Unión Europea lo que hace es aportar, trabajar sobre la base de esas capacidades militares que ha identificado la OTAN, pero trabajar, por ejemplo, poniendo en marcha sistemas de financiación que permiten a los Estados miembros en común y a los otros de la Unión Europea pues invertir, facilitar la inversión en defensa y también proponer nuevas regulaciones y hacer lo posible para que la industria de defensa europea esté más integrada, porque eso es uno de los grandes problemas, la fragmentación de la industria de defensa europea. Por lo tanto, gran complementariedad. ¿Qué debería fabricar Europa para poder decir en 10 años que es realmente autónoma en la defensa? Pues digamos que Europa lo que tiene que tener es un papel de responsabilidad estratégica y producir las capacidades que han sido identificadas por la Unión Europea sobre la base de las capacidades que ha facilitado la OTAN. Entonces estamos hablando de capacidades, por ejemplo, como drones, sistemas antidrones, misiles de medio alcance, por ejemplo, también sistemas de capacidades de defensa aérea, de defensa antimisiles integradas, sistemas de capacidades de inteligencia, es decir, las que son las capacidades que se necesitan ante cualquier posible escenario de conflicto al que podamos tener que enfrentarnos y que vemos que estamos aprendiendo de lo que está pasando en Ucrania. Es decir, que Ucrania está mostrando cuáles son las capacidades militares punta que hay que desarrollar. Durante años, Europa asumió que Estados Unidos sería el garante de su seguridad. ¿Esto en Ankara definitivamente ha cambiado?
No ha cambiado porque Estados Unidos seguirá siendo el garante último de la seguridad de la OTAN. ¿Y por qué? Porque digamos que ahora lo que estamos haciendo es transformando esta organización, una organización en la que Europa y Canadá van a tomar responsabilidad para su seguridad convencional, con la presencia de Estados Unidos y con Estados Unidos apoyando en esa disuasión y defensa convencional. Pero, ¿cuál es el país que sigue y seguirá aportando el paraguas nuclear, que es el último garante de nuestra libertad? Seguirá siendo Estados Unidos, y en este momento no hay ningún otro país que pueda sustituir eso, que pueda proteger y cubrir a todos los países miembros de la alianza con el paraguas de disuasión nuclear. Digamos que obviamente Inglaterra, Reino Unido y Francia también contribuyen a la seguridad con su disuasión nuclear, pero estamos en una situación en la que solamente Estados Unidos puede garantizar esa disuasión nuclear, que es el garante último de nuestra seguridad. Si Estados Unidos reduce progresivamente su presencia en Europa, qué proyecto de liderazgo imagina para la OTAN? Estados Unidos seguirá teniendo un papel de liderazgo dentro de esta organización. Es decir, que la OTAN va a seguir siendo una organización transatlántica, pero los europeos, digamos, van a seguir haciendo más. Estamos en una situación en la que las amenazas son mucho más serias, son mucho más complejas, son mucho más, mucho más peligrosas. Entonces, Europa y Canadá ahora están convencidos de que tienen que contribuir más, de que Estados Unidos no puede ser el país que sigue pagando por la seguridad de Europa completamente. Y lo bueno, la transformación y el cambio de mentalidad que se ha producido es que los europeos están convencidos de que ahora está en su interés invertir más en su seguridad y no solamente depender de Estados Unidos. Por lo tanto, digamos que los europeos van a tener un papel de liderazgo en una Europa más fuerte, dentro de una OTAN más fuerte, y Estados Unidos va a seguir también teniendo un papel de liderazgo. Es decir, que es una organización más reequilibrada. Ujú. Usted lo ha comentado, la guerra en Ucrania ha reforzado la cohesión de la alianza, pero también ha evidenciado algunas dependencias con Estados Unidos. Lo vimos durante la cumbre con los misiles Patriot. ¿Qué puede pasar si no corregimos estas dependencias en los próximos 10 años? Pues hay que corregir, precisamente no tenemos alternativa, es decir, que los europeos tienen que producir más de las capacidades que ahora Estados Unidos produce, tiene una industria menos fragmentada, mucho más fuerte, entonces se trata de trabajar juntos. Hemos visto, por ejemplo, el anuncio que ha hecho Estados Unidos para que Ucrania pueda producir misiles Patriot en territorio ucraniano, pero también hemos visto esta semana el anuncio por parte del presidente Macron en la reunión de los voluntarios, de la coalición de voluntarios en apoyo a Ucrania, para que Ucrania también pueda producir pues baterías de defensa antimisiles europeas, ¿no? O sea, con, digamos, el sistema italiano. Por lo tanto, es importante que los europeos empiecen, y ya lo están haciendo, a desarrollar en territorio europeo, con industrias de defensa europeas, esas capacidades que hasta ahora solamente, muchas de ellas, solamente procuraba Estados Unidos. Y en muchos casos se hará con empresas solamente europeas, pero también en muchos casos habrá que hacerlo con empresas estadounidenses, porque digamos que la demanda es tan grande, hay que producir capacidades militares modernas, de tecnología punta, hasta a gran escala, y es muy importante producir sobre todo mucho para abaratar los precios, o sea, que haya competencia. Por eso la OTAN, digamos, que está facilitando el trabajo con la industria de la defensa, procurando junto a la Unión Europea, nuestras industrias de la defensa, cuál es la demanda, porque obviamente la industria de defensa tiene que tener planes de programación, son proyectos a largo o medio plazo, y esto facilita que ellos puedan producir más. Hablamos de resiliencia, de industria de la defensa, de capacidades críticas. ¿La transformación pendiente es verdaderamente solo militar o también tiene un punto político? La transformación es a todo nivel, es decir, la OTAN es una organización tremendamente política. Esta organización es una organización político-militar, pero digamos que está dirigida por políticos, por lo tanto, seguirá siendo una organización político-militar en la que todo se decide por consenso. Por ejemplo, es una organización en la que si un país no está de acuerdo, aquí no sale nada. Y eso es un aspecto tremendamente político. Por lo tanto, digamos que eso refuerza mucho el hecho de que esta organización
organización es una alianza que se basa en la solidaridad. Nuestra seguridad es indivisible, es decir, que tenemos que siempre estar unidos. Obviamente, como una organización de 32 democracias, pues nos peleamos mucho, obviamente eso se ve en público, hay muchas diferencias, pero al final lo que hace que la OTAN sea una organización tan fuerte y que tenga más de 77 años es el hecho de que, pese a haber tenido muchas divisiones, pese a que haya habido muchas crisis políticas, porque son fundamentalmente políticas, los miembros de esta organización siempre consiguen unirse en torno a lo que es más importante, que es su seguridad compartida, y dejar de lado lo que les divide. Y eso es lo que llevamos haciendo, pues eso, en los últimos años, y lo hemos hecho siempre. Si Europa va a asumir más responsabilidades, ¿qué papel espera la OTAN de España específicamente? Pues España es un país que siempre contribuye. Es decir, España es un país, en los 22 años que yo llevo en esta organización, es un país que cuando se necesita está ahí, es un país fiable, es un miembro de esta organización muy responsable, extremadamente respetado como corresponde, y digamos que España, pues contribuyendo con las capacidades militares que le corresponden y que todos los aliados han aprobado entre sí. Por lo tanto, digamos que respondiendo cómo se definió y cómo fue el objetivo de la cumbre de Ankara, que fue traducir la mayor inversión en seguridad y en defensa en el desarrollo de capacidades militares que hay que tener en marcha, sobre todo para disuadir, para que ningún potencial adversario se atreva a meterse con la alianza. España lleva años defendiendo que el flanco sur merece la misma atención que el flanco este. ¿Cree que la alianza ha interiorizado esta visión? Absolutamente, porque digamos que cuando se habla de Rusia, Rusia es la amenaza más seria, más directa para la seguridad euroatlántica, y Rusia, digamos que durante décadas fue una amenaza convencional, una amenaza que era vista como, digamos, latente sobre todo por Europa del Este, pero es que vemos que la amenaza rusa se ha convertido en una amenaza multifacética. Es decir, que, por ejemplo, esta semana, tanto la Unión Europea como la OTAN han condenado una campaña cibernética a gran escala por parte de Rusia. Es decir, que Rusia representa una amenaza híbrida enorme, una amenaza que está tanto en el sur como en el este. Es decir, que es una amenaza de 360 grados, y digamos que Rusia está en el sur. Rusia está ayudando a, digamos, milicias en el norte de África. Rusia lo que quiere es desestabilizar, utilizar cualquier posible situación para desestabilizar, para confundir a nuestras sociedades. Por lo tanto, digamos que la amenaza rusa también está en el sur, y en el sur hemos reforzado muchísimo lo que estamos haciendo con nuestros países socios en el flanco sur. De hecho, en la cumbre de Ankara, como bien sabes, tuvimos a nuestros socios, 4 socios del Golfo, con los que hemos reforzado nuestra cooperación que contribuye tanto a la seguridad de estos socios como a nuestra propia seguridad. Usted habla del enfoque de 360 grados de la amenaza que supone Rusia. ¿Está la OTAN preparada para responder de forma integrada a estas amenazas híbridas, o seguimos con una mentalidad del siglo XX? Digamos que estamos reformándonos, o sea, la OTAN es una organización que está en continua adaptación. Por lo tanto, digamos que estamos mejorando los instrumentos que tenemos para frente a la guerra híbrida. Obviamente es una amenaza mucho más compleja, porque es una amenaza mucho más difícil de detectar y de hacer frente a ella. Por lo tanto, digamos que, por ejemplo, las capacidades de inteligencia son muy importantes para poder detectar amenazas híbridas. Es decir, que estamos mejorando nuestro bagaje, estamos reforzando nuestras capacidades para poder hacer frente a amenazas híbridas, pero no hemos acabado de prepararnos. Es decir, que tenemos que seguir preparándonos. En los próximos 10 años, ¿cuál será el mayor amenaza o reto para la OTAN? Contener a Rusia, gestionar el ascenso de China, gestionar o adaptarse al repliegue de Estados Unidos. ¿Qué escenario imagina? Digamos que tenemos que estar preparados para cualquier escenario. Es decir, que la OTAN no puede elegir estar preparada para un escenario y no para la otra, y no para lo otro. O sea, que se trata de una OTAN, de seguir trabajando en mantener una OTAN que está preparada para afrontar una guerra, porque tienes que estar, sobre todo para evitar una guerra y un conflicto, tienes que estar preparado para ella, y sobre todo para ganarla. Por lo tanto, digamos que la OTAN tiene todos los utensilios necesarios para
seguir defendiéndose y sobre todo seguir disuadiendo a una Rusia que es muy asertiva, una Rusia que sigue, digamos, que invierte el 40% de su presupuesto estatal en defensa. Por lo tanto, no tenemos indicios de que la amenaza rusa vaya a reducirse. También estar preparados para hacer frente y disuadir la segunda gran amenaza, más asimétrica, menos convencional, que tenemos identificada, como es el terrorismo, es decir, que no podemos bajar la guardia en ningún momento, y también, como decías, hacer frente a una China que es más asertiva, que está desarrollando un programa nuclear sin precedentes y con muy poca transparencia, porque, por ejemplo, los países miembros de la OTAN son miembros del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, es decir, que nosotros respetamos los instrumentos que existen en materia de no proliferación, pero sin embargo China no lo está haciendo. Y bueno, pues a una creciente, digamos, alianza entre Rusia, entre China, entre Corea del Norte, entre Irán. O sea que las amenazas son muchas y es estar preparados para cualquier posible escenario. Y Estados Unidos sigue interesado en permanecer dentro de la OTAN porque lo que le aporta a Europa a la seguridad de Estados Unidos es muy importante. Por regresar a Ankara, los aliados incluyeron en la declaración final una mención explícita al artículo 5. En un momento de tensiones geopolíticas, incluso dentro de la alianza, ¿qué mensaje se pretende lanzar con esa inclusión en la declaración final? Que nuestra seguridad sigue siendo indivisible y que todos estamos unidos. Es decir, eso es algo que la OTAN hace cada vez que los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN se reúnen. Se reúnen siempre una referencia al artículo 5, porque digamos que es la cláusula de mayor seguridad para todos los países miembros. Es decir, que nosotros estamos invirtiendo en nuestra seguridad, pero en la seguridad de todos los países miembros de la Alianza. Por lo tanto, digamos que ese es digamos, el artículo más importante de esta organización. Por terminar la conversación, si dentro de una década miramos atrás, al momento en el que estamos ahora, ¿qué decisión la OTAN debería tomar ahora para de verdad confirmar que estamos ante una alianza más fuerte o simplemente hemos sobrevivido a la transición del orden mundial? Tener una ventaja tecnológica mayor, porque digamos que lo que durante muchas décadas ha hecho que la OTAN fuera la organización más fuerte, que lo sigue siendo en materia de seguridad mundial, es el hecho de que teníamos una ventaja tecnológica estratégica, pero ahora vemos que esa ventaja se está reduciendo, vemos que tenemos competidores estratégicos, hablábamos de China, pero también Rusia y otros, por lo tanto, seguir trabajando e invirtiendo en esa ventaja tecnológica. Carmen Romero, directora de Política de Seguridad de la OTAN, gracias por atender a Demócrata. Muchísimas gracias.